Ahora vamos a hablar con dos abogados que conocen bien cómo es este tema del proceso judicial y el juicio oral que se está sustanciando en Comodoro Pi, que además tiene, digamos, todo el atractivo de cómo es todo por Zoom. Se ve ahí en la cámara, Cristina está en el despacho del Senado viendo cómo le están acusando están haciendo los alegatos los fiscales, cómo el presidente del tribunal da lugar a las partes. Es decir, que es un juicio que se puede ver con mucha transparencia, bueno, cuáles son los alegatos de los fiscales, cuáles van a ser las pruebas que presente la defensa y demás. Hasta ahora, me parece que la estrategia de defensa de Cristina es esto es algo político, me están persiguiendo, y está tratando procesalmente de impugnar al fiscal y al juez. Pero hoy, ¿qué pasó con el tuit de Cristina planteando la nulidad de la causa, Brenda? Bueno, básicamente Cristina planteó ayer, lo adelantó a través de Twitter y hoy lo planteó formalmente, ¿no? La recusación en contra del fiscal y uno de los jueces de vialidad, y también apuntó contra uno de los camaristas que no aparecía en esta foto que publicó Página 12, que es la foto que recogió la vicepresidenta para marcar una relación entre los jueces y fiscales y el expresidente Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque estaban jugando al fútbol en un torneo amateur en una cancha de la Quinta de los Abrojos que pertenece a Mauricio Macri. Entonces lo que dicen es, hay una relación flagrante, personal, entre ellos dos, y esto quebranta la ley que dice que obviamente no puede haber una relación entre el poder político y el poder judicial en esto. Tenemos el tuit de Cristina. Tenemos el tuit donde Cristina muestra estas fotos y lo que dice textualmente la vicepresidenta. Ahí lo vamos a ver, pero quienes aparecen en la foto y que muestra la vicepresidenta son el fiscal Diego Luciani y el presidente del Tribunal Fiscal, que es Rodrigo Jiménez Uriburu. Ahí se ve la foto de ellos jugando al fútbol. Lo que dicen el fiscal y el juez es que obviamente no van a aceptar la recusación y que ellos no tienen ninguna relación personal con Mauricio Macri, que esto se tomó antes de que se resultara el sorteo de la causa. Ahora vamos a mostrar el tuit de Cristina. Me interesa ser muy preciso y mostrar lo que dice la vicepresidenta. Después el tape del fiscal Luciani diciendo que esto lo va a responder desde el punto de vista oral. Este es el tuit de la vicepresidenta, ¿no? Sí, ahí está. Todo hace juego con todo. Hoy Página 12 prueba que la asociación ilícita es la de ellos. El presidente del tribunal y el fiscal de la causa, obra pública, jugando al fútbol en la quinta de Mauricio Macri. El camarista Llorens juega en el mismo equipo, pero ese día faltó al partido. ¿Y tiene un hilo abajo? ¿Dice algo más? Sí, tiene un hilo que después muestra a Jaime Méndez, que es el intendente de San Miguel. Ahí lo tenemos. Ahí está. Lo tenemos. ¿Querés Ahí conocer está, más Jaime jugadores? Méndez. También está Jaime Méndez, intendente de Camión en San Miguel, que casualmente ayer estuvo con Macri en la recorrida política por la localidad. Y un poco más abajo, he instruido a mi abogado para que mañana a primera hora recuse a los jugadores de fútbol. El Poder Judicial argentino apesta, dice Cristina. Muy fuerte. El fiscal Luciani lo nombró en 2013 a instancias de Cristina al Senado. ¿Puede ser? Ahora lo vamos a chequear. A ver, un poquito para abajo, a ver qué dice. No, a ver, para completar. Bueno, ahí está. Bueno, bueno, y esto es lo que decía hoy el fiscal Luciani. Yo, en general, cuando hay una causa, está bien, en general me parece que es parte del derecho del acusado recusar a los jueces, a los fiscales, a todos, ¿no? Pero en general uno también se defiende de la cuestión de fondo. Mirá, esto que decís, esta prueba no, porque la verdad que es trucha, esto, otro. Hasta ahora no hemos visto eso. Lo que hemos visto es una movida fuerte para recusar al fiscal y al tribunal. Esto decía el doctor Luciani respecto a la acusación de la vicepresidenta en el juicio donde la vicepresidenta es acusada de corrupción en la obra pública. Este Ministerio Público Fiscal, a diferencia de la UIF,
tiene por acreditado que entre los años 2013 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares. Se trató de una organización que, a la manera de una figura en espejo, replicó en el terreno de la clandestinidad la imagen del organigrama estatal. Se trató de una asociación ilícita piramidal que tuvo en su cúspide como jefes justamente a quienes se desempeñaron como jefe de Estado y que fue organizada e integrada por distintos funcionarios públicos que, en paralelo al plano legal, pero valiéndose de las competencias que les otorgaba la jerarquía de su respectivo cargo y el poder político que ejercía, prestaron los aportes necesarios para que la maniobra pudiera llevarse a cabo. Al asumir Néstor Kirchner la presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Elizabeth Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la Administración Nacional y Provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país. Perdón, ese es el alegato del fiscal. Se escuchó donde dijo o nos confundimos de video, digamos. El video donde, yo había pedido el video donde el fiscal dice que va a responder oralmente en el juicio. Eso fue hoy. Eso fue hoy, claro. Después de su alegato, el fiscal plantea justamente que quiere responder y quiere responder oralmente. Dice que sigan diciendo lo que quieran, que planteen lo que quieran y yo voy a responder. Pero este Ministerio Público va a querer contestar, si posible ahora o cuando sea, el planteo realizado por la defensa de manera oral. Creo que esto le va a dar máxima transparencia al trabajo que viene realizando este Ministerio Público Fiscal. Bueno, ahí está el doctor Gil Domínguez y la doctora Natalia Bolosín. Gracias a los dos por atendernos. ¿Cómo va, Maxi? Gracias por atendernos. Bueno, empiezo por la doctora Bolosín. Leí un artículo suyo donde hablaba un poco de los números de la corrupción. Creo que tenía que ver con esta causa, en el contexto de lo que ha ocurrido ahora, que es esta recusación por parte de la vicepresidenta, del fiscal y del juez. ¿Qué significa todo esto? No, a ver, hay que atender a que estas cuestiones, digamos, son técnicas, o sea, más allá de lo que en términos como coloquiales o morales o éticos nos pueda parecer, en el marco de la recusación lo que van a tener que demostrar es que había una amistad íntima entre, en este caso, el fiscal y el juez, porque esa es la causal de recusación que la defensa de la vicepresidenta está alegando. Y demostrar una amistad íntima no es solo mostrar una foto de dos personas jugando al fútbol o jugando en el mismo equipo de fútbol. Con lo cual, ahí va a haber que hacer un trabajo de prueba en el marco de un incidente que es muy corto, pues esta es una discusión que se va a dar en días y que en todo caso después podrá resolverse en casación, pero que también va a ser muy breve. Si solo jugar al fútbol entre un juez y un fiscal fuera una amistad íntima, imagínense que buena parte de los jueces y los fiscales, sobre todo Comodoro Pi, debieran ser recusados, yo diría que en casi todas las causas penales de la Argentina, porque lamentablemente, y esta es también responsabilidad del poder político, en la Argentina las regulaciones de la conducta de los jueces y las juezas y los fiscales les permiten hacer un montón de cosas que éticamente una creería que no debieran hacer, como jugar al fútbol entre ellos, presentarse en fiestas en embajadas de otros países, ser dirigentes de clubes de fútbol. Entonces, si fuera por eso, la verdad estarían todos y todas recusados y recusadas, con lo cual no va a alcanzar con mostrar esta foto. Eso en relación a la cuestión del juez y el fiscal. Después habrá que discutir también lo de los abrojos, si la foto se tomó o no en Los Abrojos, en la quinta del expresidente Macri. Ahí se presenta otra discusión que es, bueno, ¿cómo funcionaba eso? ¿Quién los invitó? Digamos, los invitó directamente el presidente. Eso implicó una relación con el expresidente. Y también hay que recordar que el expresidente Macri no es una parte en el proceso de vialidad. No va a ser eso relevante tampoco en el marco de la recusación. Doctor Gil Domínguez. Sí, bueno, me parece que la foto lo que evidencia es que hay una relación de amistad. Hay una relación generada por fuera de la relación profesional que tiene que tener un fiscal y un juez. Ahora, lo que se tiene que demostrar es que esta relación de amistad es íntima, o bien que esta relación de amistad ha generado algún tipo de intercambio, consejo o estrategia conjunta alrededor de este proceso. Desde ese punto de vista, si esto se prueba, están dadas las causales de excusación y de recusación. Igual en la Argentina, y por el mal funcionamiento del Poder Judicial,
las excusaciones y las recusaciones están como cuasi derogadas, porque aún frente a situaciones muy evidentes, para que los jueces se excusen o acepten recusaciones, no lo hacen, porque es muy difícil que procedan, no porque el código sea muy claro y no porque no existan, sino porque en realidad hay una práctica que perjudica a las personas, al justiciable y al debido proceso de rechazar todo tipo de recusaciones. Ahora, esta misma situación en estas causas anónimas que nosotros litigamos no pasa nada. En una causa con tanta trascendencia que, al igual que cualquier otra causa, pero especialmente se debe tener muchísimo cuidado en la tramitación transparente del debido proceso por lo que está en juego, y bueno, genera una circunstancia de debate y alimenta muchísimo al ámbito o al discurso o al debate político de ambos sectores de la grieta. No debiesen los jueces y los fiscales jugar en un equipo de fútbol juntos, o de básquet, o de vóley, o de bochas. Y por otro lado, ¿no? Me parece totalmente también desde el punto de vista institucional desprolijo y desacertado ir a jugar a un campeonato de fútbol a la quinta de un expresidente, en aquel momento presidente, porque los abrojos no es como Geo, el Club Amigo, que cualquiera paga una cuota y puede jugar en igualdad de condiciones. Es para un selecto grupo de personas que pueden ir a jugar en un contexto que la división de poderes y la sanidad institucional hace que no debiera ocurrir. Me parece que estamos en este contexto, pero hay que aclarar que si la recusación, en este caso, procede, no es que el proceso se detiene o no existe, sino que se reemplazan a los funcionarios, se declarará eventualmente alguna cuestión nula y el proceso seguirá adelante. Ahora, pregunto sobre el tema de fondo, ¿no? Porque hasta ahora siempre Cristina ha planteado cuestiones vinculadas a la persecución política y demás. En este caso, el doctor Luciani efectivamente fue ascendido a fiscal general del tribunal y demás en el año 2012, 2013, con creo que era el doctor Alac, ministro de Justicia, que presentó el pliego en el Senado. Digo esto porque también muchas veces se habla de... Esto es como cuando en su momento Rafecas investigaba a Vudú, ¿no? Creo que era el fiscal Rívolo y Rafecas a Vudú. Estamos viendo, digamos, que en muchos casos son funcionarios que fueron designados en la etapa de Cristina o que tenían un buen diálogo con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Pero al margen de eso, la causa de fondo, vos, Natalia, estuviste viendo un poquito lo que se ha presentado y los números de la causa. Un par de cositas ahí. La primera sobre la designación. Nunca ha sido relevante en la Argentina quién fue el presidente o la presidenta que designó a un juez o a un fiscal. Digamos, los jueces y los fiscales se han movido en función de los vientos políticos de cuando están ejerciendo la función, porque ahí es cuando su supervivencia en el cargo, digamos, depende o está a tiro de los funcionarios políticos, pues lamentablemente la Argentina no garantiza la independencia de los funcionarios y las funcionarias del Poder Judicial, ¿no? Esperamos un segundito. Es muy interesante lo que vos planteás. Lo que pasa es que desde la servilleta, ¿te acordás de Corach? Cuando Cavallo dice, Corach me dijo acá en la servilleta y tenía a varios. Pero es interesante porque lo de la servilleta también funcionaba así, digamos. Los jueces de la servilleta no eran todos los que habían sido, o todas las que habían sido designados por Carlos Menem. Eran simplemente gente a la que tenían comprada. Esto es lo que decía, supuestamente, ¿no? Lo que decía Cavallo, que le había dicho en ese momento el ministro de Interior, Carlos Corach. Después, sobre la defensa, a mí me parece que también hay que atender a las defensas procesales. Digamos, las personas tienen derecho a defenderse con todos los argumentos. Digamos, no es que Cristina Fernández, para ser absuelta, necesita demostrar nada. En realidad, el fiscal tiene que demostrar con un grado de certeza, por cierto, en el juicio, que ella es culpable y ella puede defenderse perfectamente recusando, digamos, pidiendo nulidades, y no es que eso es menos válido que una defensa sobre el fondo. Esto me parece también que es importante decirlo. Ahora, en cuanto a los números, sí, a mí me parecen muy contundentes. Cuando nos corremos un poquito de la cuestión política y del lawfare y la zaraza de estas discusiones, también de quienes han comparado este juicio con el juicio de las juntas, me parece, por cierto, un despropósito, casi una inmoralidad, diría. Cuando nos corremos de esa cuestión más política que le interesa, digamos, a quienes no debieran interesarnos escuchar en estas cuestiones, bueno, los números que presentaron los fiscales son realmente muy contundentes. Y a mí hubo un ejemplo que dio el fiscal Luciani que me pareció muy, muy impresionante.
donde él cuenta que en determinado momento hay un acuerdo entre Vialidad Nacional y Vialidad Provincial para inyectarle fondos a una obra y financiarla, y que se hace ese acuerdo por un monto específico, con centavos de pesos, ¿no? 248 mil millones de con 42 centavos. Y esto se presenta, este acuerdo se hace unos días antes de abrir los sobres de las ofertas. Y cuando 4 o 5 días después abren los sobres, la oferta de Austral Construcciones era exactamente ese número, con centavos. Entonces, no hay mucho más para decir. No quiero decir que con esto esté probada la responsabilidad penal de Cristina Fernández, ni mucho menos, pero es bastante fuerte, ¿no? Básicamente, ¿cuál es la acusación, ¿no? El eje de si uno tiene que describir lo que el fiscal caratula como una matriz de corrupción. ¿Cuál es el mecanismo que el fiscal está poniendo sobre la mesa en su alegato de acusación en este juicio? Bueno, discúlpame. Sí, dale. Ahora le preguntaba a la doctora Bolosini, ahora vamos con el doctor Gil Domínguez. A ver, los hechos que se vienen denunciando, recordemos desde el 2008, ¿no? Esto se inicia con una denuncia de Elisa Carrión en el 2008, cuando todo el mundo decía que estaba loca con lo que denunciaba, porque en ese momento nadie parecía querer hablar de estas cuestiones. Era esencialmente un grupo de personas que se ponen de acuerdo en el marco de una organización bastante aceitada desde el Estado Nacional para obtener fondos de manera ilegal de la obra pública en la provincia de Santa Cruz a partir de la llegada al poder de Néstor Kirchner, con, por un lado, la creación el invento, digamos, de un oferente, que era Baez, primero a través de esta empresa austral que se crea poquitos días antes de la asunción de Néstor Kirchner, luego con la adquisición, digamos, bastante agresiva de algunas otras empresas que sí tenían trayectoria en la provincia de Santa Cruz en hacer obra pública vial, y bueno, a través de organismos y de funcionarios que ellos controlaban en esa provincia, que controlaban hacía años, ¿no? Desde el retorno a la democracia, llevar adelante obras públicas concentradas en una provincia que tenía una densidad poblacional la más baja del país, ¿no? 1,1 por kilómetro cuadrado, y que prácticamente no tenía incidentalidad vial. Bueno, concentrar ahí la obra pública nacional para, a través de este empresario amigo del poder, obtener réditos con cobros mayores de los que correspondían con el presupuesto, con sobreprecios, con pagos que se hacían en tiempos que no tenía ningún constructor o contratista de obra pública, y con la posibilidad además de no llevar adelante esas obras públicas, ¿no? Que obras que tenían que hacerse en 2 años tardaran 10 y nunca terminaran. Le pregunto al doctor Gil Domínguez, ¿no? Ahí la veía a Cristina Fernández de Kirchner, no sé, en un acto de los tantos que ha hecho. Pero claro, es menos usual ver a expresidentes sentaditos en un tribunal, bueno, afrontando una acusación por corrupción. En este caso, como el juicio está televisado por Zoom y demás, se la ve en su despacho en el Senado. Pero es toda una discusión, digamos, ¿no? Porque, claro, a los políticos uno los ve en los actos, cortando la tirita, haciendo discursos, cadena nacional y demás. Y hay toda una discusión, digamos, ¿no? No solamente acá en la Argentina, también la hay en Brasil. Bueno, hay toda una discusión también ahora en Estados Unidos, cuando tienen que responder por sus actos públicos en hechos supuestamente ilícitos ante la justicia, ¿no? Porque ahí tienen que estar calladitos esperando su hora para poder hablar, para poder decir algo, o su abogado, o lo que fuera. La vicepresidenta ha salido muy fuerte en esta agenda marcada hoy por la crisis económica y demás, pero en una especie de agenda paralela, hablando de lo abominable que es la Corte Suprema de Justicia que tiene la Argentina, en un tono muy fuerte. Esto lo hemos hablado, doctor Gil Domínguez. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa? Además de la crisis económica en la cual vivimos, ¿estamos también en un estado donde la Argentina no es una democracia porque los jueces persiguen a los políticos? ¿O esto es parte del normal funcionamiento del sistema democrático? Ahora, creo que hay que distinguir entre el debate político y las acusaciones políticas que se hacen desde el oficialismo, el funcionamiento del Poder Judicial y el funcionamiento del Poder Judicial en sí mismo. Desde un punto de vista particular, este juicio implica que parte del Poder Judicial está funcionando de manera correcta, porque está sometiendo
a quien fue presidente de la Nación, actual vicepresidente, en igualdad de condiciones que cualquier otro justiciable a un proceso en donde se le tienen que garantizar todo el marco del debido proceso y se tiene que probar que Cristina Fernández de Kirchner es culpable. Si yo estaba escuchando atentamente a Natalia, ella hizo una descripción, es una nota muy interesante que publicó en Infobae, sobre hechos que están objetivamente comprobados de direccionamiento de obra pública. Bueno, ahora el fiscal tiene la carga de probar que Cristina Fernández de Kirchner y otros diputados son autores de una asociación ilícita y de malversación de fondos, de administración fraudulenta contra la administración pública. Entonces, en el marco de este juicio especial, me parece que el Poder Judicial está dando una respuesta de buen funcionamiento. Ahora, si vamos a entrar a discutir un marco general, bueno, el Poder Judicial argentino está sometido a una lógica totalmente desactualizada, analógica, y que no funciona bien como sistema. No es un tema de nombre, sino es un tema de sistema. No, pero es distinto. Una cosa, sistema, pero creo que hay que hacer esta distinción, ¿no? No, pero es distinto. Una cosa es que no funciona el sistema, como no funciona tampoco la política dando respuestas a las cuestiones económicas y demás, y el fracaso estrepitoso de la política, por lo menos en el flanco económico, en las últimas décadas, hoy agudizado con el gobierno de Cristina, con el que le sucedió, con este gobierno y demás. Una cosa es que no funciona, no da respuesta, y otra cosa es que la Argentina sea una pseudodemocracia donde hay, que es la acusación de fondo de Cristina, la justicia persiguiendo a los que en la democracia representan supuestamente al pueblo en elecciones libres, ¿no? Que es un poco, bueno, me parece que, es un poco la impugnación de fondo que hace Cristina. Claro, me parece que es una cuestión de contraste y de comparación. Uno puede descartar totalmente que en Argentina exista el lawfare. En Brasil sí existió el lawfare. Si uno compara el proceso que se llevó adelante contra Lula, donde no había pruebas, donde fue condenado por libre convicción del juez, sin pruebas, en donde la única prueba era que había evitado un departamento que ni siquiera era dueño y que le impidió ser candidato a presidente de la Nación, si uno compara la situación en Argentina, en donde Cristina hasta ahora no ha tenido ninguna imposibilidad de ser candidata y de ser electa, y en donde al día de la fecha la acusación y los hechos son muy distintos en cuanto a su gravedad y profundidad de lo que se planteó con Lula, me parece que eso habla que no hay lawfare en Argentina, que hay un proceso penal en marcha y que hay que ser muy cuidadosos de este proceso penal, de que se resguarde y se respeten todas las garantías formales del debido proceso, más allá de la cuestión de fondo que muy bien usted planteaba, Maxi, que es defenderse de la acusación y que el fiscal tiene la carga de probar que todos estos hechos son imputables a la vicepresidenta y a los otros acusados. Perdón, ahí arriba están poniendo una imagen que creo que fue cuando se presentó en su momento frente al tribunal oral Cristina, que se levantó y acusó a los jueces diciendo ustedes son los que tienen... Ahora, en estos días Cristina está en su despacho guardando las formas y escuchando a estos mismos jueces. Se había levantado, ¿es así, digamos? Le pregunto a los doctores. Y además me parece que hay que rescatar que la vicepresidenta siempre estuvo a derecho. Está bien, está bien. Siempre se presentó. Pero por eso, más allá de cuando ella dijo... Más allá de esa gestualidad que hizo en su momento, ustedes tienen que dar respuesta a la historia, me va a juzgar y todo eso, hoy está sentadita en su despacho viendo cómo está llevándose a cabo el juicio oral. Sí, pero eso es ejercicio de su derecho de defensa, puede decir lo que quiera el ejercicio de derecho de defensa. Y me parece que también hay que aclarar que siempre la actual vicepresidenta estuvo a derecho, se presentó a proceso, no como otras personas, como Rodríguez Simón, que está prófugo hace bastante tiempo. Entonces, me parece que también hay que destacar esto, que siempre estuvo sometida a proceso y está dentro de las reglas del proceso y participando dentro de las reglas del proceso penal. Doctora Bolosín. Sí, coincido. No, ese recuerdo es que de cuando la vicepresidenta se dirigió al tribunal diciendo ustedes son los jueces del lawfare, ya tienen firmada mi condena, etcétera, ¿no? Yo creo que están esperando una condena. Me parece que esto sigue siendo así. Pero ahora está escuchando las pruebas, digamos, la vicepresidenta o el alegato del fiscal donde expone estas cosas que vos contabas.
Sí, sí, y le tocará luego la defensa, digamos, así como yo contaba digamos, las cuestiones puntuales, concretas que presentaron los fiscales en sus alegatos, bueno, habrá que después también escuchar a las defensas y muy especialmente a la defensa de la vicepresidenta. Me parece que de eso se trata, ¿no? Ni lawfare, ni juicio a las juntas, es un juicio oral y público, para eso se hacen de esta manera los juicios conforme a la Constitución, para que la ciudadanía pueda estar ahí sobre la cuestión. Esto que vos bien señalabas es muy importante, que la ciudadanía pueda tener acceso al juicio. Coincido con el fiscal en que sería bueno que los argumentos respecto a la recusación se hicieran públicos, más allá de que la recusación por el código debe presentarse por escrito, sería muy saludable para la ciudadanía, porque es una causa de alto interés público, que esto efectivamente se debatiera y se escuchara de manera pública, incluso si es necesario discutirlo en casación, que la audiencia en casación se haga de cara a la ciudadanía. Les agradezco, gracias doctora Bolosín, gracias doctor Gil Domínguez, como siempre muy amable, muy interesante escucharlos a los dos.